Bueno, encantado de volver a verte en ECO. Hemos querido contactar contigo, pues bueno, sobre todo para que nos cuentes un poco qué tal la experiencia compitiendo en lo que es el motociclismo aquí a nivel nacional, saber qué perspectivas tienes de cara al próximo año, pero a ver, yo creo que lo suyo es para que la gente te conozca un poquito más, pues saber de dónde vienes, cuál es tu trayectoria deportiva, en fin, que nos contaras un poco, sobre todo relacionado con el mundo de las motos. Bien, pues nada, a ver, pues nada, lo típico, desde pequeño te gustan las motos, pero bueno, es cierto que las motos te exige pues un tiempo y económicamente pues hace falta unos medios y no he podido siempre he estado pues alguna moto vieja en casa, lo típico, esas tipo de cosillas. Y nada, ya cuando empecé en el mundo laboral es cuando he podido empezar a introducirme más en el mundo de las motos y bueno, compitiendo a este nivel, pues realmente llevamos poco tiempo. Llevamos 3 años, en los que han sido 3 años de realmente ha sido todo mejoría, mejoría. Y nada, o sea, estamos un poquito ahora que hasta que no toquemos techo, pues no queremos parar. Pero vamos, esto es un poquito el resumen un poco ¿Cuál es de el cómo ha techo? sido. ¿Cuál es el objetivo final que tenéis en el equipo de motociclismo que tienes? Pues el objetivo realmente es estar en la Copa de España, que es un poco el campeonato, pues bueno, es un campeonato ya importante, en el que es difícil porque hay varios pilotos prácticamente semiprofesionales, profesionales, en los que hay muchas aspiraciones por la Copa España pasan pilotos que les veremos pues en la tele en campeonatos muy, muy importantes a nivel mundial. Entonces, pues se hace difícil, pero bueno, el objetivo es hasta dónde podemos apretar a esta gente. Entonces, pues bueno, ahora mismo nos hemos planteado un top 10 que sería maravilloso. Y luego, pues siempre dentro de la Copa España hay campeonatos monomarca, que este año no estamos en la Copa Yamaha, y en la Copa Yamaha, pues vamos, nuestra aspiración es estar en el podio. Entonces esperamos poder, con mucho trabajo, mucho esfuerzo y la verdad que una implicación que no habíamos tenido hasta ahora, vamos, tan alta, hacerlo lo mejor posible, vamos, queremos llevarnos algo. Porque ahora entiendo que ahora mismo tú estás compitiendo con gente más o menos de todas las edades Correcto. y es posible que ahora mismo estés compartiendo pista con gente que en 1 o 2 años pues estará en MotoGP 3, en MotoGP 2 o en el Mundial de Superbikes, entiendo. Sí, eso es. Bueno, el actual campeón de la Copa España, que es un chico muy rápido, tiene 17 años y también está compitiendo en el SBK, bueno, ha sido, la verdad que es una cosa un poco rara, con el piloto más joven en ganar un campeonato nacional. Entonces tenemos ese tipo de pilotos, luego es verdad que se hace paralelo al campeonato, al ESBK, que ya son todo pilotos profesionales, en los que también se apuntan compiten en este campeonato. Entonces, claro, bueno, aquí hay una mezcla importante. Estamos la gente con ambición y tal, pero sin tantos medios como pilotos que vienen con un tráiler. Entonces, pues bueno, vienen con el tráiler, con toda la preparación. Entonces, pues bueno, hay aquí una mezcla importante, pero bueno, te hace apretar y mejorar y ponerte a tu mejor nivel para poder por lo menos estar en la Claro. parrilla compitiendo. Hombre, yo creo O sea, que a ver, siempre es importante, seguramente, ¿no? El tener cuanto más medios mejor y demás, pero al final yo creo que un deporte como el de las motos y más a lo mejor una copa como la que estás corriendo tú, donde entiendo que todos tenéis más o menos la misma moto, o al menos de base, ¿no? sí, bueno, a ver, la base todos es la misma porque es una moto que tiene que ser comercializada. Lo que pasa que luego las preparaciones, a ver, los medios son muy importantes. O sea, aquí hay cierto material, el motor, pues abrirlo una vez al año o abrirlo dos es importante. Gastar por un fin de semana un juego de ruedas, 2 o 8, Claro, pues cambia mucho las cosas. Poder hacer todos los entrenamientos, no poder hacerlos. Entonces, claro, indudablemente el que gana es porque es un piloto buenísimo, los que están arriba son buenísimos y no se les puede discutir nada, pero los medios son
un porcentaje muy alto. Entonces, por eso hay que moverse mucho para intentar encontrar gente que te ayude, patrocinadores, bueno, un poquito todo este mundo no se puede hacer sin ayuda, Ujú. no se puede hacer. Y comentabas que tú siempre habías tenido motos en casa. Entiendo que vienes de una familia que tiene más o menos afición al motociclismo. No sé si a lo mejor alguno de tus padres ha competido o lo que sea. Es a lo mejor eso lo que te ha llevado a querer meterte de lleno en el mundo del motociclismo como deporte o más o menos profesional. No, 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 ha sido, teníamos una moto porque mi padre tenía una moto pequeña y tras mucha pelea, pues me la dejaron, empecé a trastear, luego tuvimos la típica moto, pues estas pequeñas de 50, que puedes andar con ellas pues desde los 14 años, que era cuando yo en mi momento, y bueno, chatarreando un poco, no sé si es la palabra correcta, pero siempre, bueno, de esa manera. La verdad que en mi casa es una familia muy humilde y bueno, nunca hemos tenido medios. Ya te digo que he empezado con esto de las motos, pues realmente mi primera moto fue con 23 años cuando yo ya empecé a trabajar por mi cuenta y esas cosillas. Y estamos dejando, pues bueno, realmente es una afición, un modo de vida un poco que impulso a mi familia cuando dependía de mis padres y ahora pues la que tengo un poco condenada a mi mujer, mis hijos, que al final esto absorbe a toda la familia porque te los llevas Ya. para un lado, para el otro, bueno, al final es un Sí, cuando no poco... es un campeonato son entrenamientos y cuando no es Bien, eso es, un, no sé, un siempre hay algo. viaje para llegar a no sé qué acuerdo, Exactamente, al exactamente. final es muy importante el apoyo de la familia y sobre todo ver a ver el tratar, digamos, de compaginarlo un poco todo, yo creo. Es a lo Eso mejor es. otra de las dificultades, que a la hora de competir, tú nos comentabas que, a ver, sí, los pilotos, la moto es muy importante, pero también hay una componente de medios, ¿no? Pero luego también hay Sí. otro tipo de ayuda, digamos, o de preparación que tiene que haber. ¿Cuál es la preparación física de un piloto de moto? Pues la preparación física es yo he hecho mucho tipo de deportes, he jugado a fútbol muchos años, bueno, no he sido profesional ni nada de esto, pero he jugado en tercera división, segunda división B, bueno, a un nivel, bueno, oye, bastante Bien. digno. Y, y esto es otro mundo, esto es muy exigente, hay que hacer una preparación de fuerza brutal, tema de gimnasio, pero tiene que ir muy acompañado de un cardio, de un físico de bici, correr. Realmente aquí hay que hacer de todo. Para estar bien tienes que hacer mucha bici, tienes que hacer mucha carrera continua, hay que hacer pesas, hay que hacer mucho estiramiento, tienes que ser muy flexible. Bueno, es bastante exigente y luego, pues bueno, mentalmente también hay un trabajo importante que lo vas haciendo poco a poco, la verdad. Eso es, vas como aprendiendo, tienes que absorber. El motociclismo, el problema que tiene es que es un deporte corto, muy intenso, pero que no te permite el fallo. Yo creo que será de los deportes que te castiga más el fallo, porque tú te preparas durante muchísimo tiempo y el mínimo error se paga muy caro y que tiene un componente de riesgo muy alto. O sea, quiero decir, al final aquí, pues a todo le quitas el miedo porque lo haces habitualmente, pero te estás exponiendo constantemente. Vamos en las motos de hoy en día es, o sea, hay mucha electrónica, hay muchas cosas, muchos avances que nos ayudan, porque a día de hoy las motos de hoy en día, sin la electrónica, sería inviable, porque la potencia es abismal. O sea, bueno, que es lo que te engancha, pero es Sí, verdad que la adrenalina que te expone la moto es brutal, es pues, el esfuerzo físico, brazos, mental, porque muchas veces mentalmente, o sea, la concentración en la moto, solo puedes pensar en la moto. Da igual los problemas que tengas, que una vez que te subes en la moto, según el semáforo se apaga, en la cabeza solo hay motos, solo hay marchas y curvas, porque realmente somos un poco medio un robot, ¿eh? Hacemos todo el rato, calcamos las cosas. Una vez que las vas perfeccionando, es copiarlas. sí, al final es como los videojuegos, ¿no? Para matar al malo tienes que dar los comandos correctos o si no, Exactamente. se acaba la partida. O sea que, y hablas un poco de esa parte mental y demás. Entiendo que a lo largo de la temporada o en la pretemporada, un poco antes, a lo mejor incluso de la pretemporada, hay una especie de reunión de equipo donde preparáis la estrategia a seguir a lo largo del año,
ya no solamente en las carreras, sino a nivel mental, porque efectivamente tú te subes a un demonio con alas y estás bien de cabeza o mira, mejor no subir, que es lo que le ha pasado a muchos pilotos, de hecho. Sí, a ver, al final necesitas a alguien al lado, porque es verdad que nosotros, el piloto realmente nunca es suficiente. Nunca es suficiente, siempre quiere más. Nos obsesionamos, el crono es una obsesión y creo que es el mayor lastre mental para nosotros, porque el crono es todo. Te lo has pasado bien, lo has hecho bien o lo has hecho mal, o todo ha sido una mierda o todo ha sido perfecto en función de unas décimas de segundo. Entonces, la verdad que tu equipo, el técnico, que en un momento dado valore el trabajo que se está haciendo, que ellos ven muchos más datos que nosotros, porque a veces, sin querer, nosotros vamos por sensaciones. Y a lo mejor el técnico te está diciendo que hay un buen trabajo, que estamos haciendo todo esto, que simplemente hay que hilar sectores, que hay buen ritmo, aunque no haya salido una vuelta rápida. Porque bueno, aquí ya te digo, o sea, estamos en la última carrera, fuimos 38 pilotos, pero es que estábamos los primeros, igual hay 12 pilotos en 8 décimas. Pues claro, 8 décimas nosotros tenemos en la moto un aparato en el que tú vas viendo el pronóstico en tiempo real y vas peleándote con una décima. No es lo mismo hacer 39.9 que 39.8. Son 4 posiciones. Entonces, claro, es una agonía contra ti mismo que a veces nos lo tapamos porque es casi más un lastre la información que esto. Entonces, sí, indudablemente necesitas que el equipo te anime cuando tú no estás bien y que a veces te baja un poquito cuando tú estás un poco muy arriba tranquilo, tranquilo, que hay tiempo, que el fin de semana es largo. Entonces, pues bueno, creo que sin el equipo, bien mental o bien de cualquier manera, no se puede competir. Podrías ir a hacer una carrera, pero no puedes hacerlo bien. Ya. No puedes hacerlo. Oye, ¿y cuál es la sensación? Porque digamos que cuando competís con una moto tipo Superbike, es decir, son motos que son motos de calle, lo que pasa es que están preparadas de una forma especial. Eh, ¿Cuál es la sensación o cuál crees que puede ser la gran diferencia con respecto a una moto GP, que son más bien prototipos? Yo tengo entendido que es la inestabilidad. Creo que son motos más inestables que las motos prototipo que hay en MotoGP, por ejemplo. Pues no sabría contestarte a esa pregunta porque una MotoGP, yo he visto grandes premios, alguna he visto de más cerca, por la tele. Entonces, claro, compiten en los mismos circuitos que nosotros. Entonces, cuando tú ves las diferencias de tiempo, ves las velocidades, ves todo, realmente a mí se me hace muy complicado entender cómo lo hacen. Ya. Porque, o sea, eso es un arma de matar. Claro, nosotros vamos en auténticos misiles. Yo cuando viene alguien a verme a una carrera y le dejo un pase para que me vea en el muro, su primera impresión es, ostras, que el corazón se le acelera, que la sensación es brutal. Porque a mí me pasa, cuando Sí, voy al sí. muro a ver a otro compañero, digo, ostras, desde el muro impresiona. Entonces, cuando veo que mi moto impresiona a 290, pues no puedo entender qué pasa cuando vemos que marcan en la recta 340 Sí, sí. o 360, que se ha batido récord. Entonces, claro, realmente creo que conducir una MotoGP es algo que está hecho para las grandes estrellas. Tiene que ser una sensación, por supuesto tiene muchas cosas, pero eso solo funciona yendo al Al límite. límite del límite. Entonces, eso no se puede ir a medio gas. Una Superbike, bueno, yo creo que permiten ser no tan exigente, pero un prototipo solo funciona cuando vas al límite y eso es muy difícil. Verles a los profesionales hacer 25 vueltas en la misma décima prácticamente, pues yo como piloto aficionado es prácticamente no lo entiendo, Y no lo además, entiendo. antiguamente había mucha más diferencia entre Sí, el primero y el décimo, pero es que ahora mismo tiene 8, ah, 9, 10, 12 pilotos en 3, 4 décimas a lo mejor. sí. Es Haces en MotoGP hacen una, no sé, P15 y realmente para el espectador dices, "Uf", y en el tiempo son nada. 9 décimas. 9 décimas es algo No llega ni al ridículo. segundo. Es que es ridículo, ¿eh? Pero claro, esas 9 décimas
pues es un mundo luego allí dentro, ¿eh? Pero la igualdad es máxima, la máxima. Oye, y tú que llevas, por ejemplo, me comentabas 3, 4 años, yo lo sé porque estamos contigo el día a día. El año pasado has ganado un par de campeonatos, como pueden ser la Copa Vasca o Zona Norte y demás. ¿Qué otros grandes, más que nada para que la gente lo sepa, qué otros campeonatos has ganado? ¿O cuál definirías, mejor dicho, cuál sería tu mejor momento durante tu etapa como piloto? Pues el mejor momento, vamos, sin ninguna duda será el año 2022, que es cuando ganamos la Copa Kawasaki, que es un campeonato, al final es un campeonato, bueno, más relevante que la Copa País Vasco o Zona Norte, que el número de pilotos es inferior. Y bueno, creo que se fue un poco una sorpresa porque no iniciamos la temporada con esa idea, pero realmente ese año empezamos con un técnico, bueno, con más medios y nos hizo dar un salto y bueno, finalmente la última carrera pudimos ganar el campeonato y ese ha sido el mejor momento y a su vez lo que nos ha hecho poder conseguir un poquito más de ayuda. Creo que sin ese campeonato hubiera sido más difícil, pues bueno, todos nuestros patrocinadores, eso nos dio un poquito más de visibilidad y bueno, nos ha ayudado, nos ha ayudado. Claro. Nos ha Y, ayudado. igual que te pregunto por el mejor momento, que es normal que sea la victoria de la Copa Kawasaki, que al final es un campeonato que ya tiene una cierta relevancia. eh, no sé cuál ha sido el peor momento. A lo mejor no ha sido una lesión, a lo mejor ha sido un momento más como equipo, como entidad deportiva vuestro, no lo sé. ¿Cuál ha sido lo peor? Lo digo porque muchas veces se habla de los éxitos, pero de haber ganado la Copa Kawasaki no aprendes. A lo mejor aprendes más habiéndote caído el pasado fin de semana para decir, hey, que esta moto mmm, no hace lo que hacía la Kawasaki o hace otras cosas mejor y tengo que cambiar la conducción. Es decir, sobre todo para decir, oye, sí, yo he tenido este fracaso, he tenido este mal momento, pero de aquello aprendí y ahora me considero mejor piloto que hace 2 años, que a lo mejor tuviste ese mal momento, no lo sé. Sí, bueno, en el peor momento, bueno, día a día aprendemos, sobre todo cuando las cosas no salen, pues se analizan más las cosas, yo creo, y se aprende de todo. El peor momento fue, yo creo, el 23, porque venimos de ganar la Copa Kawasaki y empezamos un inicio de temporada muy duro. Tenemos 2 caídas en pretemporada seguidas, tenemos unas lesiones, primero el brazo tenemos una lesión, luego nos rompemos una costilla con bueno, varias fracturas y tal. Y yo creo que eso fue como un inicio bastante duro, que veníamos de todavía salió rodado y claro, nos presentamos en la primera carrera en Valencia con poco entrenamiento. Las caídas afectan mucho al nivel mental porque cuando vas pensando en no caerte, que en vez de otra cosa, pues bueno, nos afectó mucho. Hicimos una primera carrera bastante bueno, no estuvimos donde queríamos, los resultados ya tampoco salían, entonces pues bueno, yo lo pasé bastante, ahí estuve un poco bloqueado, pero bueno, con trabajo y sobre todo la ayuda del equipo, que es quien te anima, quien te recuerda un poco, joder, que lo hemos hecho bien, tranquilo, vamos a seguir con ello, pero cuando no salen las cosas es cierto que te frustra mucho porque el esfuerzo es muy grande, bien de tiempo, de viajes, económicamente, cuando vas tan al límite y salen mal las cosas, ahí se pasa mal, se pasa mal, se pasa mal. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, de todas formas, a final de temporada sí que tuviste un premio bueno, si no recuerdo mal. Sí, no, bien, al final terminamos, le dimos un poco vuelta a las circunstancias y bien, pues quedamos campeones de la Copa de Zona Norte y País Vasco. Y bueno, bien, la verdad que fue un año que empezó mal, pero terminamos bien, yo creo que bastante bien y con ganas de seguir un año más y bueno, aprendiendo y buscando medios y bueno, esto es un no parar. La época que no andas en moto estás preparando todo lo que vas a fraguar luego en la Y, siguiente ahí, temporada. y luego ya de cara a futuro, el equipo al final que tenéis de Meco Banderas y demás, ¿la intención cuál es? ¿También sacar a lo mejor alguna futura promesa de
vuestra zona de entrenamiento o del club donde estéis? No sé, ¿cuál es cómo ves el equipo en el largo plazo? Y cuando en Eco deje algún día de correr en moto y demás, ¿cuál será el futuro? ¿Tú cómo lo ves? Uf, no, no sabría decirte. A ver, ahora mismo estamos muy centrados en el actual porque el equipo es muy reciente. Entonces, pues bueno, si me dirías algo sería ayudar, pero no creo que tengamos la capacidad, excepto que tendríamos mucha ayuda y mucho tal, sería más ayudar a la gente más, no futuras promesas, sino gente que quiere involucrarse o quiere probar las carreras o quiere iniciarse, pero no con un futuro a nivel profesional. O sea, pues, Mm, alguien, porque aquí está bastante cerca el piloto que hace rodadas, que hace tandas, que hace ese tipo de cosas, pues dar el salto a la competición es un poco difícil. Entonces, bueno, pues si alguien te puede ayudar, porque es algo que es, o sea, la competición uf, es un ya. plus muy alto que es brutal, pero también hay que tener bueno, pues esa ayuda, que cosas básicas que parecen básicas, pues no las conoces, que nos ha pasado a nosotros, ¿eh? Ajá. Que día a día vamos aprendiendo, o sea, es que es una pasada, ¿eh? Todos los días aprendemos algo realmente, ¿eh? Mi equipo, mi tal, bueno, ahora tenemos un técnico que es muy bueno y bueno, eso está siendo como la luz. Un técnico te refieres un entrenador de motos, un Sí, tipo bueno, tenemos un de técnico que es un telemétrico, que es el que ve todo, que es un telemétrico con ya experiencia, entonces pues analiza desde la moto, desde lo que hace, desde lo que hago yo, incluso a los mecánicos pues les guía un poco lo que quiere, lo que no quiere, cómo hacerlo, bueno, una forma de trabajar porque él ya ha estado dentro de muchos equipos a nivel importante. Entonces, bueno, por circunstancias ha decidido ayudarnos y, bueno, estamos intentando exprimirle a tope para aprender y aprovechar la oportunidad de trabajar con alguien que tiene una experiencia bastante buena. Vale, Sí. y una doble. ¿Por qué el cambio de Kawasaki a Yamaha? ¿Y qué diferencia has notado entre una moto y otra? Pues el cambio es un poco. Llevábamos tiempo con Kawasaki y necesitábamos un cambio, un cambio. Entonces, Yamaha era una moto que nos gustaba mucho y hemos decidido dar el salto a la Yamaha. ¿Qué nos gusta? Pues bueno, cada moto tiene su punto fuerte, ¿eh? No se puede criticar a una y a la otra. La Kawasaki era un poco más exigente, tenía más, corría más, pero era muy exigente. La Yamaha es una moto más fácil, corre un poquito menos, pero un paso por curva, es más ágil, creo que la electrónica funciona un poquito mejor. Entonces, pues bueno, si pudiera juntar las dos sería perfecto, pero cada una tiene su punto fuerte, ¿eh? Aunque Yamaha me está dando, bueno, cuando cambias de marca o tienes algo nuevo, pues creo que lo más importante es esa ilusión del nuevo proyecto. Eso es lo que creo que nos está dando, bueno, aprender y mejorar y esforzarnos. Sí, el tratar una nueva aventura siempre a Sí, lo mejor eso reoxigena es, al propio equipo, decir, exactamente. "Ey, pues vamos a por otro reto", porque además tú no te vas por la puerta de atrás, tú te vas habiendo sido campeón de la Copa Kawasaki, o sea, no te vas de cualquier manera, eso también es verdad. Entonces, Eso es, sí, sí, sí. me parece Entonces, pues interesante. bueno, ahora pues es como el objetivo Yamaha es, joder, sería para nosotros, nuestra posición, pues intentar hacerlo bien en dos copas, bueno, creo que sería magnífico, sería algo estupendo. Y no sé si es muy arriesgado o no, pero ¿tenéis un objetivo para este año? Es decir, si tuvieras que apostar, no te digo, bueno, mejor dicho, no si tuvieras que apostar, pero ¿dónde crees más o menos que vais a estar este año? Y en función al aprendido, ¿qué esperarías del siguiente? Pues este año la Copa Yamaha, joder, es que te da miedo decir cosas a veces un poco, no Es la única quiere, pregunta que he hecho para pillarte, ¿eh? te da miedo hablar de cosas buenas porque yo soy muy de, no lo digas, ¿no? Pero bueno, tenemos que estar peleando por estar arriba. En la Copa Yamaha tenemos que pelear por estar arriba
hay pilotos muy buenos, pero bueno, creo que estamos cerca y tenemos que pelearlo hasta el último momento, estar arriba. Y a futuro del año que viene, todo va en función un poco de si conseguimos medios. O sea, si esto sigue como estos últimos años, que cada año estamos consiguiendo un poquito más de medios, si conseguimos medios, esto es todo mejora. O sea, queremos cada año, el listón está más alto porque vamos con más medios. Pero ya te digo, como aquí no cierras un acuerdo a largo plazo, esto todo es por temporadas. Claro. Hace años, por la gente que me rodeo, pues igual era más fácil el tema de patrocinios. Bueno, pues la situación ahora es la que es, ¿no? Entonces, Sí. proponerte algo para el año que viene, nos centramos en este año y si va bien, pues podremos intentar pedir un poco más, buscar colaboradores, los propios patrocinadores que tenemos, pues como es vuestro caso, pues renovar un año más, bueno, un poquito, todo va en función de cómo va la temporada y tal, pero vamos, centraros en este año y el año que viene estamos con mucha ilusión y muchas ganas, pero primero necesitamos terminar este año y ver qué resultados hay para poder ver hasta dónde se puede ir creciendo. Bueno, nosotros la verdad que estamos encantados de patrocinar tu aventura en el motociclismo. Si charlas como esta sirven para que tu nombre se conozca un poco más o incluso atraer a más patrocinadores, por nuestra parte estamos absolutamente encantados. Lo que tienes que hacer es decir qué cosas necesitas. Aprovecha este espacio, aunque sea al menos de momento pequeñito, ¿no? Esto que estamos haciendo. Eh, ¿Qué cosas necesita un equipo de motos o un piloto de motos de vuestra categoría? ¿Vale? Es decir, no estamos hablando del motociclismo superélites, ¿no? Sino que estamos hablando de gente que está fajándose a nivel nacional, que, que que tiene una cierta estructura que es difícil, muy difícil de mantener sin grandes medios muchas veces. Entonces, mm, ¿qué es lo que vosotros necesitáis principalmente? ¿Necesitáis, no sé, a lo mejor ayudas públicas o más ayudas privadas, ayudas relacionadas con el mundo del motor? ¿Qué cosas echáis un poco en falta? Para que se conozca, ya no solamente, y ya ni solamente en el caso de vuestro equipo, ¿no? Sino en vuestro deporte? ¿Qué es lo que más echáis en falta? Pues bueno, un poco, pues igual la visibilidad. Al final, pues la visibilidad es pequeña cuando no eres el primero. Ya, La visibilidad es más pequeña y eso te hace, bueno, que sea más complicado cuando pides, cuando solicitas. Y es que lo que necesitamos realmente, lo que se necesita es los medios, es material, mucho material, porque bueno, pues los materiales aquí es todo bastante precios elevados, neumáticos, viajes, asistencia, mecánicos, todo. Quiero decir, aquí hay tiempo de muchas personas. Que el piloto lo hace porque quiere y la mano derecha de mía, ¿no? Uno de mi mecánico, empezamos todo como, bueno, vamos, pero claro, según más para arriba, ostras, aquí se meten horas, claro. se hacen viajes, todo el mundo tiene su familia, su tal, entonces, bueno, hay tiempo que hay que pagarlo y material sobre todo, porque el material, pues esos neumáticos, pues si pudiéramos usar 4 juegos en un fin de semana en vez de 2, pues sería mejor, pero hay que pagarlo todo. Cuando tienes una caída, pues es que vas por el suelo patinando y vas sumando. Ya. Entonces, creo que liberarte mentalmente también del presupuesto, pues sería una cosa, bueno, pero que eso es muy complicado para mí y para todos, ¿eh? Pero es un poco el tema económico lastra mucho porque entrenar entre una carrera y otra 3 fines de semana a uno, pues bueno, todo se nota, ¿eh? Cada uno luego nos adaptamos los entrenamientos a tu condición. Ya. Yo entre carrera y carrera hago un entrenamiento de moto solo. Lo demás me autoexijo y lo planificamos de otra manera, ¿no? Pues con otra serie de esto. Pero pues si pudiéramos hacer más moto, joder, pues sería buenísimo, sería buenísimo. Pero bueno, cada uno puede lo que puede y hay que exprimir nuestras circunstancias que son las que son. Al final pues, es un poco
Pues yo Eso. te digo una cosa, a todo el que vea este vídeo le animo a que participe, porque si con esos poquitos meses que comentas ya quedaste campeón en la Copa Kawasaki, empezaste muy bien la carrera, lo sé bien, porque obviamente desde aquí te seguimos en la medida de lo posible, empezaste muy bien, haciendo un muy buen tiempo dentro de los rookies de la competición y demás. Yo estoy seguro de que este año va a ser muy bueno, que vas a tener grandes éxitos y lo que hace falta es efectivamente cada vez más medios, así que yo animo a que todo el mundo ponga su granito de arena en que tú consigas el objetivo de este año. Los animo a ello. Pues Vale, muchas gracias, porque bueno, necesitamos tu ayuda y nosotros a trabajar a tope, disfrutar, que es sin disfrutar no salen las cosas. Así que nada, nosotros a seguir trabajando, disfrutar de hacer lo que nos gusta, que también es un lujo, porque no también tenemos que valorar la suerte de poder estar haciendo algo que, pues bueno, que nos gusta y que es complicado, ¿eh? También hay que valorar muchas veces lo que tenemos. ya. Muchísimas gracias por este ratito que has compartido con nosotros en ECO. Nos veremos más adelante y sobre todo mucha suerte de cara a las 5 carreras que quedan de la temporada, ¿vale? Muchas gracias y luego estaremos en contacto. De acuerdo. Muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Parando.